Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Lo primero que vamos a hacer, igual que hace un momento, me van a prestar atención a la lista, por favor. Acho Churata, Álvarez Plata, Presente, Inge. gracias. Atocha Cano, Betancourt, Presente Betancourt, Inge. muchas gracias. Borda Delgadillo, Presente. gracias. Bretón Carvajal, Campos Paniagua, Cardoso Mogro, Presente, Inge. Presente. gracias. Chambi Quispe, Chambi, presente. está muy bien, gracias. Cruz Condori, Presente, Inge. gracias. García Berríos, Garibay Rodríguez, Presente, Inge. Heredia Onofre, Huanca Choque Edson, Presente, Inge. gracias. Jesús Kiruchi, Jiménez Villarruel, Jiménez Villarruel, Mendoza Céspedes respondió, Limbert Heredia, ya está bien, gracias. Mendoza Cornejo, Mendoza Cornejo, Meneses Vía, Buenas noches. ya. Pariamos Céspedes, Pariamo, presente, Inge. gracias. Quinteros Daga, Presente, Inge. muchas gracias. Quispe Montaño Oscar, Presente, Inge. gracias. Ramos Pacheco, Presente. gracias. Rocha Villarruel, Terrazas Araníbar, Presente, Inge. gracias. Valdés Pardo, Valdés, presente. gracias. Vélez Condori, Vera Zambrana, Villalba Vázquez, Villagra, presente, Inge. gracias. Alguien que no haya tomado en cuenta en la lista, por favor. Jesús Inge, Mendoza Cornejo, por favor. Se me fue la señal. Mendoza, ya. Y Jesús más. ¿Alguien más que no haya tomado en cuenta en la lista, por favor? Ya. De la misma manera, bueno, en esta materia, antes de explicarles los contenidos, los temas que vamos a ver,
La forma de trabajo que vamos a tener son solo 2 periodos la materia, y es harta información, ¿no? Y en este caso, bueno, a diferencia de Elementos 1, la primera parte sí es un poco más pesado, ¿no? Un poquito más pesado. Entonces, sí necesito hacerles unas preguntas, ¿no? La primera pregunta es la siguiente, a ver, se las voy a mandar por el chat. Pueden responder por el chat o pueden responder también habilitando el micrófono, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué esfuerzos conocen? ¿Qué esfuerzos conocen? Esfuerzo cortante, Inge. Leonel, muchas gracias. ¿Sí está bien? De Cortante. tracción, contracción. Matthew, muchas gracias. Tracción y compresión, ¿no es cierto? Entonces, los esfuerzos que habitualmente se utilizan son corte, tracción y compresión. Está muy bien, esos son los esfuerzos. La siguiente pregunta es, ¿qué? Un ratito, un segundito. ¿Qué solicitaciones, o también conocidas como flechas, conocen? ¿Qué solicitaciones o flechas conocen? Vectores, tal vez, sin que. No es análisis vectorial. ¿Qué solicitaciones o flechas conocen? Esto que estamos repasando viene de 2 materias, por si acaso, ¿no? Una de ellas es la materia de física y la otra es la materia de resis, ¿no? La materia de resistencia de materiales. Que para esta primera parte que vamos a ver sí es muy importante, es muy, muy, muy importante que repasen esa parte. Van a repasar y de acuerdo a lo que, bueno, yo les estoy preguntando, estoy viendo qué cosas tendría yo que repasar también con ustedes, ¿no? Entonces, Inge, tal vez alguna otra frase con que ubicar el tema de solicitaciones o el- algún o algo referente. es que en el caso de resistencia, se lo conoce como solicitaciones o también se le conoce como flechas. El término más habitual es flechas en realidad. Solicitaciones es más técnico, no se suele utilizar mucho. Flechas sí, y se van a dar cuenta por qué se le dice flecha también, ¿no? De seguro las están tratando de reconocer, pero tal vez el nombre no está ayudando mucho. Lo que pasa es que en realidad esos son los nombres, ¿no? O es solicitación o es una flecha. Pueden ser las fuerzas que aplicamos, tal vez, o sea, los tipos de fuerza. Perfecto, tiene que ver con eso. Está muy bien, Mateo. Entonces puede ser el esfuerzo de torsión, Ya, no tanto como esfuerzo. Torsión, pero está bien. Torsión, ¿qué más? flexión, corte, Flexión, corte es un esfuerzo. Flexión está bien también. Ahí le falta en realidad una palabrita más. Es momento torsor, momento flector. ¿Ya? Aparte de eso, ¿cuáles otros más existen? Aparte del momento flector, momento torsor.
Estabas, Matthew, hablando de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas conocen ustedes? ¿Les suena fuerza radial, fuerza tangencial, fuerza axial? Sí. ¿Qué es fuerza radial? ¿Qué es fuerza axial? ¿Qué es fuerza tangencial? La diferencia tiene mucho que ver con la dirección. Y bueno, se les dice flechas porque es como una flecha, ¿no? Prácticamente, ¿no? La fuerza radial generalmente va en este sentido, ¿no? Es prácticamente una flechita, ¿no? Por eso se le dice flechas o solicitaciones. Si yo hablo de momento torsor, es igual, o el momento flector, más o menos así, ¿no? Viene así. Es también una flecha, ¿no? Por eso se les dice flechas o solicitaciones. Esto de acá es lo que se conoce como fuerza radial, ¿no? La fuerza axial va de forma transversal al eje, al elemento que nosotros estamos analizando, que es más o menos así, ¿no? Y la fuerza tangencial es si yo tengo algún elemento circular, ¿no? La fuerza tangencial va de forma tangente, ¿no? A esa circunferencia. Necesariamente tiene que ser una circunferencia para que pueda ser tangente, si no, no sería tangente, ¿no? Entonces, tenemos las fuerzas, ¿no? La fuerza radial, la fuerza axial, la fuerza tangencial. En el momento, en este caso, bueno, estaría representando un momento flector y el otro que es el momento torsor, ¿no? Que es bastante parecido, pero va no a lo largo del eje, ¿no? Sino si hacemos un corte de sección, iría más o menos en este sentido, ¿no? O sea, si yo hago acá una circunferencia, iría en ese sentido, nuestra fuerza, nuestro momento torsor, ¿sí? Eso es lo que se conoce como flechas o solicitaciones, que de seguro las han visto en Resis y algunas tal vez en física, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué es el DCL? ¿Qué será el DCL? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, gracias Matthew. Diagrama de cuerpo libre, es exactamente eso. El DCL es el diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué nos sirve el diagrama de cuerpo libre? Para darnos puntos de referencia en las direcciones y sentidos que van a ir nuestros esfuerzos o nuestras fuerzas. Perfecto, ¿no? Nuevamente, más que esfuerzos, estamos hablando de las flechas o solicitaciones, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas, los momentos, estaríamos hablando de esos elementos, dónde se encuentran, qué elementos están actuando en la pieza y las ubicaciones, o sea, las distancias, a qué distancias están, ¿no? Entonces, el DCL es eso, está muy bien, ¿ya? Lo siguiente que necesito saber es qué es una viga. ¿Qué es una viga?
Es un elemento al cual podemos aplicarle las fuerzas. ¿Ya? El DCL se aplica a la viga, ¿no? El análisis que hayan hecho de DCL han determinado los valores de las fuerzas, los valores de los momentos, las distancias a las que se encuentran y todo eso lo están aplicando al cuerpo, ¿no es cierto? Pero hay algo más que está faltando acá. Está bien lo que has dicho, está muy bien. Pero hay algo más que falta para definir la viga. Hay algo interesante de las vigas, ¿ya? Y es el tema de la sección, ¿no? Una viga seguramente, esto de acá lo voy a borrar. Una viga seguramente ustedes han conocido como esto, ¿no? Es básicamente una línea. Por eso se le dice viga, ¿no? Es una línea y la línea tiene puntos de apoyo, ¿no? Tiene los distintos puntos de apoyo. Esto es una viga. Pero la viga en realidad es una representación de un objeto sólido, pero que nosotros estamos representando o estamos viendo como si fuese una sola línea, ¿no? Entonces, la viga en realidad podría representar un tubo cuadrado, un tubo macizo, pero ya no sería tubo, un cuadrado macizo, un tubo circular, una barra redonda maciza, podría representar toda una estructura incluso, que nosotros lo estamos viendo solamente como viga. Y el análisis que se hace en esta parte es estático, por si acaso. Y el análisis que nosotros vemos en la materia, todo el análisis es estático, no es dinámico. ¿Ya? Entonces, la viga es esto, ¿no? La otra preguntita que les voy a hacer es, ¿qué tipos de puntos de apoyo conocen? ¿Qué tipos de puntos de apoyo conocen? Los puntos de apoyo son estos de acá, es este y este. El fijo, el móvil. Muy bien, muchas gracias. Son solamente esos dos, el fijo y el móvil. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta viga yo tuviese estos dos puntos de apoyo fijos? ¿En qué categoría entraría? Es lo que se conoce como empotramiento, ¿ya? Nosotros, para el análisis que tenemos que aprender, no vamos a aprender ni trabajar con empotramiento. Vamos a ver y trabajar esto siempre desde el punto de vista considerando un punto fijo, que está en otro punto, y un punto móvil. Ningún caso nosotros vamos a trabajar con empotramiento, ¿ya? Ahora, lo otro que hay que identificar es qué es para nosotros estos soportes, ¿no? Son puntos de apoyo, soportes. Para nosotros, esto que estamos viendo nos permite hacer el análisis de ejes, de árboles, ¿ya? Entonces, estos de acá, para nosotros representan lo que son los puntos de apoyo de un eje, de un árbol, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los puntos de apoyo de un eje o de un árbol? ¿Cuáles son los puntos de apoyo?
el eje, ¿qué elementos utiliza para apoyarse? O el árbol en una máquina. ¿Nadie? En el anterior semestre hemos llevado, ¿no? ¿Conocen ustedes lo que es un rodamiento? El rodamiento se considerará un punto de apoyo para un eje, para un árbol. Nadie. Ya, efectivamente, en el caso de los árboles o ejes, tanto bujes como rodamientos se consideran como puntos de apoyo. Lo que quiere decir que si esta viga que yo estoy considerando es mi eje, estos de acá son los puntos en donde se encuentran ubicados ya sea los bujes o los rodamientos. ¿Ya? Lo otro que quiero preguntarles, desde acá lo voy a borrar. Lo otro que quiero preguntarles es ¿qué tipos de diagrama de esfuerzos conocen? Esfuerzos y flechas. ¿Qué tipos de diagramas, me he comido la S, qué tipos de diagramas de esfuerzos y fuerzas y flechas conocen? ¿Nadie? En resistencia de materiales no han aprendido a graficar. Y queremos avanzar mucho en resistencia, era virtual y sí que hemos hecho de todo de pasar. Muy de pasada. Pero han debido mencionar. Demasiado, ¿eh? A grandes rasgos se ha mencionado que eran los diagramas de esfuerzo normal, el del esfuerzo cortante y el de momento flector. Eso, entonces sí los han llevado, por lo menos los han mencionado, ¿no? Entonces, efectivamente es eso. Muchas gracias, Max. Entonces, tienen los dos básicos, en realidad son tres, ¿ya? Pero hay dos básicos, ¿no? Hay dos básicos. Uno que viene más o menos así. Vamos a ver de ponerlo con colorcito para que se note. Aquí va uno. Aquí va el otro. El otro que va a venir acá. Más o menos de esta manera. No. Guay, se ha deformado. Un segundito. El otro que viene. Ahí está. Viene de esta manera. Y el otro lo vamos a pintar de otro colorcito. Viene con una manera bastante parecida. Viene igual. Así. El primer gráfico, ¿a cuál corresponde? Esfuerzos normales. ¿Estás seguro?
Han mencionado... Tracción y compresión. No. Han mencionado hace un momento el diagrama de esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Esto representa el diagrama de esfuerzo cortante, ¿no? Y los cambios de sección, normalmente, si uno quiere más o menos representar la gráfica o analizar, digamos, aquí hay un cambio de sección, lo que quiere decir que seguramente en este punto hay alguna carga, ¿no? Entonces, al existir una carga en este punto, esto se vuelve, el cambio de sección nos muestra que debido a esa carga, esto se vuelve un punto susceptible a corte. Si aquí hubiese otro cambio de sección, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante nos permite identificar los cambios de sección y esos puntos, ¿no?, que son susceptibles a corte, ¿no? O posibles puntos de fallo, por así decirlo, ¿ya? Este otro diagrama que está con la línea roja, ¿qué representa? ¿Cuál es el otro tipo de gráfico que hemos mencionado hace un momento? Momento flector. De momento flector, correcto, ¿no? Entonces, ahorita la gráfica nos está mostrando la ubicación en este punto de acá. Se encuentra concentrado el mayor pico de momento flector, ¿ya? Se encuentra el mayor pico de momento flector. Después de eso, tenemos esta gráfica. Esta que es bien parecida a esta, ¿no? Si se han dado cuenta, pareciese lo mismo. Pero no es lo mismo y los datos que se sacan para graficar esto no salen de la misma manera, ¿ya? Esto se lo conoce como el diagrama de tensión reducida y también es un diagrama importante, ¿ya? Es un diagrama bien importante porque si bien el primero decíamos, ¿no?, nos ayuda gracias a los cambios de sección a ubicar los puntos de corte, puntos de posible fallo. El momento flector nos indica el punto donde se encuentra la mayor concentración de momento flector, por lo tanto también es un punto crítico. Esta otra gráfica nos ayuda a identificar el esfuerzo resultante, la tensión resultante más elevada y dónde se encuentra. Y este valor de acá es un valor bien importante porque este valor permite comparar con la resistencia del material, ¿no? Ahora, las cargas que nosotros tenemos en la pieza producen este esfuerzo, producen esta tensión reducida. De esta manera que tenemos por una parte la resistencia del material y por otra parte tenemos la tensión reducida, que es producto de las cargas. Bajo ninguna circunstancia, y es por eso que les decía que este valor es importante, bajo ninguna circunstancia la tensión reducida puede ser mayor a la resistencia del material. Esto normalmente se expresa en megapascales. ¿Por qué será esto? ¿Por qué no puede ser mayor? ¿Qué pasa si el esfuerzo de corte, por ejemplo, no de corte, qué pasa si el esfuerzo de tracción, compresión, resulta ser mayor a la resistencia del material? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Nada? Estaríamos realizando un sobreesfuerzo en el material. Exacto. Por lo tanto, el material va a fallar, ¿no? El material fallaría. Claro, si sobrepasamos la resistencia, el valor de resistencia de material con las cargas,
vamos a deformar, vamos a fracturar, vamos a destruir el material, dependiendo de la magnitud de diferencia, ¿no? Entonces la tensión reducida es para eso. Lo que estoy viendo es, hay harto que repasar de resistencia, ¿no? O es que no me están prestando atención, solamente el amigo Álvarez me está atendiendo. Hay harto que repasar de resistencia. Entonces, hay estos tipos de diagramas, ¿no? Lo otro que les voy a preguntar es, ¿cuáles son los métodos de graficación? Para elaborar estos gráficos hay métodos. En realidad, para guiarles un poco la respuesta, hay dos métodos para realizar este tipo de gráficas. ¿Cuáles serían estos dos métodos? ¿Cuáles son estos dos métodos de graficación? ¿Nadie? Les pregunto, ¿han aprendido a hacer estas gráficas? ¿Se han hecho prácticas, ejercicios de graficación? Ni sí ni no. O sea, no me están prestando atención. Ahorita ni siquiera es una pregunta teórica, ¿no? Es solamente una pregunta para saber si han hecho prácticas, han hecho ejercicios de graficación. Nada. Estoy solamente hablando con una persona. Existen dos métodos de gráficas. Leonel, dime. Sí, hicimos, Inge. Ah, ya. Han hecho, pero tal vez no los recuerdan. Eso es diferente, pero por lo menos sería bueno responder, ¿no? Hay dos métodos de graficación. Uno es el método de áreas y el otro es el método de secciones. El método de áreas, a diferencia del método de secciones, nos da directamente valores pico. Yo tengo el pico de acá y sé de dónde a dónde va, entonces grafico esto. Tengo el valor pico de acá, sé de dónde a dónde va, entonces grafico esto. Y lo mismo pasa con esto. Tengo el valor pico desde aquí, trazo la curva hasta ese punto, tengo el otro valor pico, igual, ¿no? Se grafica de esa manera. El método de secciones establece ecuaciones de graficación, que es mucho más completo, ¿no? Entonces hay dos tipos de métodos. En mi caso, bueno, el método de graficación por secciones, perdón. Uno es el método de áreas, el otro es el método de secciones. El de secciones es el que les ayuda a establecer las ecuaciones. Es el que vamos a manejar en la materia. Entonces, por lo que estoy viendo ahorita, hay que repasar bastante esta parte de resistencia de materiales. Por lo menos esto de la graficación, porque con los gráficos y de los gráficos, nosotros vamos a sacar valores para aplicar ecuaciones de cálculo de ejes. No vamos a aprender a calcular lo que es el diámetro de ejes, los diámetros de los ejes y de los árboles, ¿no? Entonces, el criterio, en realidad lo que debería enseñarse en la materia es el criterio de cálculo del diámetro de un eje, de un árbol, pero vamos a ver de repasar un poco esta parte de resistencia, ¿ya? Lo otro que quiero preguntarles tiene que ver igual con una gráfica. Entonces acá lo vamos a borrar. Tiene que ver con una gráfica y es una gráfica que viene más o menos de esta manera.
¿no? Este trazo ya lo vamos a hacer a mano alzada. Así. ¿Qué es esta gráfica? La deformación de un material. ¿Ya? Perfecto. Tiene que ver con la deformación del material. ¿Qué información más nos da esta gráfica? Los picos altos de resistencia del video o el punto de quiebre. Ya, sí, está muy bien. En realidad esta gráfica la han visto seguramente en resistencia y yo también les he explicado el anterior semestre cuando hemos visto chavetas, porque esta gráfica tiene que ver con materiales, es el comportamiento del material, es la deformación del material, ¿no? Me refiero a elongación hasta llegar al punto de ruptura versus la cantidad de esfuerzo que se le está aplicando. Esta gráfica sale de lo que es el ensayo de tracción a través de una máquina que se la conoce como máquina universal, que es como una especie de prensa hidráulica que comienza a estirar la pieza hasta destruirla, ¿no? Y esta gráfica es diferente para cada tipo de material, ¿no? Porque sabemos que en aceros, por ejemplo, que se los considera materiales dúctil, frágil, hay distintos tipos de aceros de acuerdo a la concentración de carbono, ¿no es cierto? Entonces, esta gráfica nos da esas características, nos da los picos, ¿no?, de esfuerzo con los que nosotros en realidad en algún momento podríamos trabajar. La otra pregunta es la siguiente. Esto se divide por secciones para analizar cuáles son las secciones que tiene esta gráfica. ¿Cuáles son las secciones que tiene esa gráfica? La zona elástica, la zona plástica. Gracias, Matthew. ¿Qué más? Y tal vez el punto de rotura. El punto de ruptura. Perfecto. Está muy bien. Entonces, el compañero ha identificado algunas zonas, ¿no? Viene por una parte, viene en realidad desde acá más o menos, este sector que se lo conoce como zona elástica. Después de esto viene este otro sector que se lo conoce como zona elástico-plástica. Estamos pasando en transición de la zona elástica a la zona plástica. De aquí se lo conoce como zona plástica. Y este de acá se lo conoce como punto de ruptura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la zona elástica, la zona elástico-plástica y la zona plástica? El comportamiento del material. En la primera zona el material es capaz de volver a su estado natural. En la segunda, si bien no vuelve a totalmente, mantiene todavía las propiedades iniciales, y en la tercera es porque ya no vuelve a su forma inicial. Correcto. Y después de eso viene el punto de ruptura, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, Matthew. Entonces, son básicamente esas zonas. Nosotros habíamos hecho una revisión de esta gráfica, si recuerdan, y habíamos visto que tiene dos puntos, ¿no? Un punto que viene por acá y el otro punto que viene por acá, ¿no? Si yo lo voy a numerar, no sé, este punto lo podría llamar 1 y este punto lo voy a llamar 2. Al momento de trabajar y hacer el análisis, hacer el cálculo, ¿con cuál recomendarían ustedes trabajar? ¿Con el punto 1 o el punto 2? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Perdón? ¿Puede repetir la pregunta, Inge, por favor? Claro que sí.
Entonces, hemos definido acá las zonas, ¿no? La zona elástica, elástico-plástica, la zona plástica, el punto de ruptura. Y en esta gráfica identificamos dos picos, ¿no? Dos picos de valores. Entonces, en este pico yo estoy poniendo un punto, lo estoy llamando punto 1 y en este otro lo estoy llamando punto 2. Al momento de realizar un cálculo, yo debo saber con qué valor de resistencia del material voy a trabajar para poder comparar con ese valor, ¿no? Para poder saber si el esfuerzo que yo genero con las cargas es mayor o menor a ese valor. Entonces la pregunta era, ¿con qué valor de resistencia del material es más conveniente trabajar? ¿Con el 1 o con el 2? Con el punto 1 índice para tener un margen de seguridad. Perdón, Betancourt, no te he escuchado bien. Con el punto 1 índice para tener un margen de seguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el punto 1 es el más recomendable, ¿no? Por el tema de seguridad. Entonces, seguramente con seguridad, su compañero se refiere a que básicamente, como aquí estamos en el punto 1 trabajando todavía con la zona elástica, estamos garantizando que si no superamos este punto, ¿no? Cualquier deformación que tenga el material va a volver a su posición inicial y no son deformaciones grandes, ¿no? En cambio, si trabajamos con el 2, estamos hablando de la zona elástico-plástica en donde hay deformaciones, como decía hace un momento Matthew, hay deformaciones pequeñas, pero al fin y al cabo deformaciones permanentes, ¿no? Entonces, con el punto 2 sabemos que va a haber deformaciones, pero tenemos un margen más elevado de resistencia. Estamos trabajando con el margen más elevado de resistencia del material, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es trabajar con este punto, ¿no? Para eso era esta gráfica. Entonces, no sé si se están dando cuenta, les estoy hablando mucho de esto, pero es porque esta base, esto es base de resistencia de materiales y el tema de fuerzas, todo eso es base de física, ¿no? Entonces les estoy mencionando bastante porque se utiliza para la parte más pesada de la materia, que es lo que corresponde a cálculo de ejes y árboles, ¿sí? Y aquí les voy a pedir un poco de colaboración, ¿no? Yo puedo hacer repaso, ¿no? Puedo repasar, pero no me puedo dedicar a volver a avanzar resistencia, ¿ya? Porque el contenido de la materia es amplio y la materia es bien cortita, no tiene solamente 2 periodos, no es muy extensa la materia. Entonces les voy a pedir que repasen un poco lo que han visto en resistencia de materiales, lo que han visto en física, para que a partir de eso pueda yo también repasar, ¿no? Como les decía, en mi caso, yo no voy a repasar todo resistencia, pero por lo que estoy viendo, o sea, sí sé ya más o menos qué cositas tendría que repasar con ustedes, y lo voy a hacer, o sea, vamos a ver de repasar un poco, antes de entrar con lo que es el cálculo de ejes y árboles, ¿ya? El primer tema en la materia, ahora sí vamos a hablar un poquito más de la materia, corresponde a ejes y árboles. El siguiente tema, bueno, en los contenidos analíticos no sé por qué está así, pero vamos a volver a repasar un poco del cálculo de rodamientos, ¿no? Cálculo del tiempo de vida de rodamientos. Y después está el tema de transmisiones rígidas. El anterior semestre, si recuerdan, hemos visto transmisiones flexibles, correas, cadenas, y ahora vamos a ver transmisiones rígidas, ¿no? Lo que es engranajes. Vamos a mencionar características generales de los engranajes, pero en cuanto al cálculo nos vamos a enfocar más en lo que es engranajes de dientes rectos, ¿ya? La forma de avance, trabajo en la materia, ustedes han visto cómo es. Vamos a ver de avanzar un poco y después de eso va a haber alguna práctica, ¿no? De seguro que van a iniciar el parcial haciendo prácticas correspondientes al diagramado, ¿no? A esos diagramas de esfuerzo cortante, momento flector que hemos visto, ¿ya? Entonces,
Hasta acá me gustaría saber qué dudas, qué consultas, qué preguntas tienen. Inge, no sé si es capaz de tal vez pasarnos un poco del material de resistencia de materiales, porque como cada semestre se van borrando las materias que pasamos, ya no tendríamos ese material de resistencia de materiales para darle una repasada. ¿Ya? ¿Ya? Tengo algunos libros de Resis, entonces voy a ver de proporcionárselos. Yo creo que todavía no tenemos, bueno, ustedes no tienen acceso a la plataforma, según tengo entendido. eh, y nosotros en el transcurso de esta semana yo creo que ya nos van a dar la instrucción de comenzar a subir el material. Entonces voy a ver de subirles material de repaso para Resis, ¿no? Entonces, sí, está bien, puedo subir información o algún librito de resistencia. Eh, ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? Entonces, como les decía, ¿no? Bueno, la parte más pesada es en realidad la que corresponde a lo que vamos a ver desde el primer parcial, que es cálculo de ejes y árboles, ¿no? Eso va a ser lo más pesado de contenido de toda la materia, ¿ya? Nuevamente les reitero la pregunta, no sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, hay algo que desean tal vez que les repita, alguna inquietud que tengan. Ninguna Inge. ¿Ya? Todo bien entonces. Muy bien, entonces en realidad vamos a comenzar a avanzar. Ahorita hemos hecho un pequeño diagnóstico, ¿no? Para ver qué puntos tenemos que fortalecer. La siguiente clase ya vamos a comenzar de forma presencial con el avance. Entonces, si no hay más preguntas, antes de terminar la sesión, no sé si hay algún retrasado o alguien que no se le haya tomado en cuenta en la lista. A mí, Inge, Bretón, se me da el Inter, porfa, Inge. Bretón, Donde las cariños está Inge, mentira es. no sé, bueno, yo le voy a poner Campos Inge, Campos Paniagua, también retraso, porfa Inge. ¿ya? Estaba desde el principio, Inge, se me ha ido el Inter. Se te ha ido, pero cuando he llamado, lo que pasa es que hay algunos que he permitido ingresar I10 más, hasta I10 más o menos. Les he dado la tolerancia para el ingreso. Entonces, Estaba conectado, solo que se ha ido y no se ha perdido la señal, Inge, en ese momento. ya, Bretón, voy a confiar en ti. Ya. ¿Alguien más? Franz, la plataforma, les van a avisar. Lo más seguro es ya la siguiente semana que ya va a estar funcionando como es habitual, ¿no? Con toda la información, textos, libros, los contenidos de la materia, presentación, con todo, ¿no? Entonces, lo más seguro es ya desde la siguiente semana que esté todo ya correctamente funcionando. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta más, algún comentario. Inge, una consultita fuera de lo que es de la materia. No sé si tuviera un texto de las normativas de los lubricantes. No sé si me podría facilitar, Inge. Normas de lubricantes. Pucha, hay harto. Es que depende qué norma estás aplicando. Hay lubricantes según la norma ISO, hay según la norma ANSI, según la ACTM, hay según la norma API. Tendrías que especificar un poco más. Y depende de La normativa API, la API. ¿Para qué aplicación?
Que yo trabajo ahorita en una empresa, Inge, y manejamos mucho los lubricantes, digamos, aceites, grasas. Para eso quería decirle, Inge, si me podría facilitar si tuviera. La norma. Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar la norma API, pero es que tendrías que ser más específico porque la API tiene varias aplicaciones. Depende de qué uso le vas a dar. Entonces, sí hay, según la norma API, documentos. A ver, te voy a mandar algunos cuantos y espero que te ayude, pues. ¿Ya? Ya, está bien, Inge, Eso lo gracias. voy a hacer, pero a través de la plataforma que es de la materia de mantenimiento. O sea, va a ser Sí, Inge, para sí, todo. sí, se me olvidó eso, preguntarle en la otra clase que teníamos. Ya, ya está bien, no hay ningún problema. Entonces, eso en mantenimiento. Lo que sí me vas a hacer recuerdo, tal vez la siguiente semanita cuando tengamos presencial, me vas a hacer recuerdo, tenía que subir, entonces ahí voy a ver de subir, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Listo, listo Fernando, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Ya? Perfecto, entonces quedamos hasta acá chicos. Les deseo que tengan un buen carnaval. Aprovechen para trabajar. Los que tienen que hacer revisión todavía de su perfil, ¿no es cierto? Tenemos esa actividad pendiente. Y bueno, que tengan un lindo carnaval, un buen fin de semana. Conmigo nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Que les vaya bien chicos, nos vemos. Hasta luego, Inge. Nos vemos, Inge. Chao. Vayan a cargarse a las, Buenos días, Inge. vayan a cargarse a las comadres. Estamos grabando todavía por si acaso. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos chicos, que les vaya bien.